El miércoles 11 de febrero, a las 4:40 de la mañana, comenzó en la Costa Grande de Guerrero un despliegue de seguridad que, por su magnitud y coordinación, marcó un punto de quiebre en la dinámica de violencia que se había instalado durante semanas en la región. No fue un movimiento improvisado, tampoco fue una reacción de último momento ante un evento aislado. Fue la culminación de un proceso de inteligencia que, según fuentes federales, llevaba tiempo construyéndose con discreción. Para entender la dimensión de lo que ocurrió ese día, primero hay que comprender qué estaba en juego. La carretera federal 200, que conecta Zihuatanejo con Acapulco, no es simplemente una vía de tránsito turístico, es un corredor estratégico del Pacífico Sur. Por ahí circula mercancía legal, actividad económica regional, flujo turístico y conexión intermunicipal. Pero también, históricamente, ha sido disputada por grupos delictivos que buscan controlar rutas logísticas. Quien domina ese corredor no solo obtiene presencia territorial, obtiene influencia. Por eso, cuando se confirmó que alrededor de 40 convoyes avanzaban de manera simultánea, con más de 400 hombres armados, quedó claro que no se trataba de una movilización menor, era un intento de consolidación territorial a gran escala. Y aquí quiero detenerme un momento. Mover 40 convoyes al mismo tiempo implica planificación, recursos, coordinación y confianza en el resultado. Es una apuesta total. Desde mi punto de vista, es una señal de que el grupo estaba convencido de que podía imponer condiciones en la región. No se moviliza esa cantidad de personal, si no se percibe una oportunidad clara de dominio. Sin embargo, lo que no sabían era que cada movimiento estaba siendo observado. Semanas antes, trabajos de inteligencia comenzaron a detectar patrones inusuales. Concentraciones repetitivas, movimientos nocturnos coordinados, cambios en rutas habituales. La vigilancia aérea permitió mapear trayectorias. El análisis táctico permitió anticipar horarios probables de desplazamiento. La clave fue la anticipación. Desde las 3 de la madrugada, unidades especiales comenzaron a desplegarse en puntos estratégicos a lo largo de más de 120 kilómetros. No fue una cobertura improvisada, fue una construcción de cerco gradual y silenciosa. Puentes, accesos secundarios, curvas cerradas, cruces rurales y salidas hacia zonas serranas fueron ocupados con precisión. La intención era clara: impedir cualquier ruta de escape. Y aquí hay algo que considero importante subrayar. Durante años, uno de los mayores cuestionamientos en Guerrero fue la percepción de reacción tardía ante los movimientos criminales. Esta vez ocurrió lo contrario. Se actuó antes de que la operación adversaria se consolidara. A las 4:40 de la mañana, el primer convoy entró en contacto con uno de los bloqueos estratégicos. Lo que siguió fue una serie de enfrentamientos en distintos puntos de Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana, La Unión y comunidades cercanas. El patrón fue similar en cada punto: avance del convoy, contención coordinada, neutralización del intento de ruptura. La coordinación entre unidades terrestres, apoyo aéreo y monitoreo en tiempo real permitió mantener control simultáneo en múltiples escenarios. Esa sincronización fue determinante. Para las 9:30 de la mañana, más de la mitad de los convoyes habían sido desarticulados. Intentos de refuerzo desde zonas montañosas fueron detectados con anticipación y contenidos antes de lograr romper el cerco. Las comunicaciones interceptadas revelaban algo predecible en estos escenarios: confusión, desorganización y pérdida de mando claro. Y esto es clave, porque cuando una estructura delictiva pierde coordinación en campo, pierde capacidad estratégica. Puede tener recursos, puede tener personal, pero sin dirección unificada, se fragmenta rápidamente. El saldo oficial fue contundente: 40 convoyes neutralizados, 35 integrantes abatidos en enfrentamientos, 47 detenidos, 123 vehículos asegurados y 392 armas decomisadas, además de miles de cartuchos y equipo táctico. Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente relevante fue el impacto estructural. En una sola jornada quedó desmantelada la estructura operativa que intentaba consolidarse en la Costa Grande. Mandos regionales quedaron fuera de operación. Rutas estratégicas pasaron a control federal. Y sobre todo, el mensaje territorial cambió. Ahora bien, más allá del plano táctico, hay un ángulo humano que no puede ignorarse.
Durante semanas, comunidades completas vivieron bajo presión constante, comercios cerrando antes del anochecer, escuelas suspendiendo actividades, familias reorganizando rutinas por miedo. Ese desgaste no aparece en los comunicados oficiales, pero es real, es acumulativo, es silencioso. Durante las 9 horas que duró el despliegue, muchas familias permanecieron resguardadas en sus hogares. El ruido de los enfrentamientos se escuchaba a la distancia en varios municipios. Cuando finalmente, alrededor de las 4:14 de la tarde, cesaron los enfrentamientos, la escena fue distinta. Habitantes comenzaron a salir con cautela. Algunos comercios levantaron cortinas metálicas. El tránsito regresó lentamente. No hubo celebración masiva. Hubo alivio contenido. Y desde mi perspectiva, ese alivio es uno de los indicadores más claros de que algo cambió ese día. Porque cuando una comunidad puede volver a caminar sin mirar constantemente sobre el hombro, eso tiene un valor social enorme. Al día siguiente, la noticia recorrió el país. Se habló de uno de los golpes más amplios contra el crimen organizado en Guerrero en años recientes. Las imágenes circularon ampliamente, pero aquí es donde el análisis debe profundizar. Un operativo exitoso no se define únicamente por su intensidad o por los resultados del día. Se define por lo que ocurre después. Mantener el control territorial es mucho más complejo que recuperarlo en una jornada. Requiere presencia permanente, inteligencia constante, coordinación interinstitucional y seguimiento sostenido. Si la presencia disminuye, los espacios vuelven a disputarse. Esa es la dinámica histórica en muchas regiones del país. En mi opinión, lo ocurrido el 11 de febrero demuestra que sí es posible alterar el equilibrio territorial cuando existe decisión estratégica y coordinación efectiva. Pero también plantea una responsabilidad enorme: sostener ese nivel de control en el tiempo. Porque la recuperación real no es solo física, es psicológica y social. Recuperar la confianza ciudadana toma meses, incluso años. Implica que los comerciantes inviertan nuevamente, que las familias retomen rutinas normales, que los jóvenes no crezcan bajo la idea de que la violencia es parte inevitable del entorno. Y esa reconstrucción es tan importante como cualquier despliegue táctico. Hoy, la Costa Grande vive un momento distinto al de semanas anteriores. La presencia federal se mantiene en puntos estratégicos. Los accesos principales continúan bajo vigilancia. La actividad económica comienza a estabilizarse, pero la verdadera prueba será el tiempo. Si algo deja esta jornada es una lección clara. Cuando el Estado actúa con inteligencia previa, coordinación y determinación, puede recuperar espacios que parecían perdidos. La pregunta es si ese impulso se mantendrá. El 11 de febrero quedará registrado como un día decisivo en la historia reciente de Guerrero. No solo por la magnitud del despliegue, sino porque alteró el equilibrio territorial en cuestión de horas. Y quizá lo más significativo es algo mucho más simple que cualquier cifra oficial. Esa noche, en varias comunidades de la Costa Grande, el sonido predominante volvió a ser el del mar y no el de los enfrentamientos. A veces, la recuperación comienza con algo tan sencillo como el silencio. Y aunque el desafío continúa, ese silencio marcó un antes y un después.